Esta mañana yo quiero compartir con ustedes que podemos estar orando con fe para que Dios obre en la situación particular que cada uno de nosotros tiene, a partir de un milagro que ya debió suceder en cada uno de nuestros corazones y que es el mayor de los milagros, y es el milagro de la salvación. Cuando usted y yo hemos recibido el milagro de la salvación en nuestra vida y nos sentimos parte de la familia de Dios, hijos de Dios, ya no nos sentimos solamente parte de la creación, sino que usted se siente una hija de Dios y usted, hermano, se siente un hijo de Dios. A partir de allí, usted y yo podemos orar entonces por otra clase de milagros en nuestra vida. Jesús obra el mayor de los milagros cuando una persona está totalmente hundida en el pecado, pero permite que Dios obre en su corazón y es totalmente transformada. ¿Usted lo había entendido así? Si usted, mi hermano, esta mañana ya disfruta del primer y gran milagro en la vida de un ser humano, ¿qué es cuál? La salvación. Entonces tiene la oportunidad, a partir de allí y con la fe de la salvación de su alma, empezar a clamar a Dios por otra clase de milagros. ¿Experimenta usted hoy ese gran milagro en su vida personal? El milagro de la salvación. Porque si no es así, este es el día que hizo nos alegraremos y nos gozaremos en él. Su merced toma la decisión de venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo necesito ser salvo de esta manera vana de vivir que yo tengo, y aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Ese es el más grande milagro que puede suceder en la vida de un ser humano. ¿Hay alguien en medio de nosotros que todavía no tenga ese milagro y hoy quiera llevarse ese milagro de la transformación sobrenatural que Dios hace en un ser humano? Es una pregunta que yo hago en medio de la congregación. Si usted ya tiene ese milagro, usted dice: hace muchos años recibí a Cristo en mi corazón y a pesar de que han habido batallas y momentos difíciles, permanezco en la fe. Pero si esta mañana usted no ha recibido a Cristo en su corazón para que ese primer y maravilloso milagro que Dios hace en el corazón de cada ser humano se realice, yo le invito para que usted se ponga de pie. Hoy es un día especial para eso. No pase al año 2023 sin haber recibido a Jesús en su corazón como su Salvador, porque nuestros días en la tierra están contados. Es un milagro de transformación lo que Dios hace en cada vida y en cada corazón. Es que si usted está caminando en pecado, Dios le cambia y le transforma. Ese es el más grande y el primer milagro que debe suceder en el corazón de cada ser. Va a repetir ahí en su lugar esta oración que yo voy a hacer, pero toda la iglesia la va a acompañar. Porque de pronto por ahí, en algún lugar lugar que me estén escuchando, también hay otra persona como Julie que quiera recibir a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a repetir todos: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme permitido venir hoy a este lugar. Por la obra de tu Santo Espíritu, yo reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti y que mi vida no te agrada. Pero también creo que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar mi pecado. Por eso, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que tú me llames, yo pueda correr a tu presencia. Lo pido con fe en mi corazón, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Julie, su merced hace parte de la familia de Dios. Su merced es una señorita que ha cambiado su vida y que su vida va a tener un giro importante porque Jesús en el corazón hace maravilla. A todos los que repitieron esa oración después de muchos años de haberse convertido, creo que es una reafirmación. El primer milagro que todos debiéramos disfrutar es el milagro de la salvación. A partir de ahí, su merced está tranquilo para orar por otros milagros que necesite. Ahora, definamos esta mañana la palabra milagro. Etimológicamente, la palabra milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza
y que se le atribuye a una intervención de Dios. Eso es lo que etimológicamente quiere decir milagro. Es algo extraordinario, maravilloso, que no puede explicarse y que se le atribuye a Dios. Eso es lo que usted necesita en su situación, hermano, ¿sí? Algo extraordinario, maravilloso, que se sale de lo normal y que se le tiene que atribuir solamente a Dios. Eso es un milagro. Por eso el milagro de la salvación solo se le puede atribuir a Jesús, que fue por nosotros a la cruz del Calvario. Milagro, en pocas palabras y en nuestras palabras, es el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Por eso el milagro de la salvación es el primer milagro que todos debiéramos disfrutar. Por eso el versículo que comenzábamos leyendo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él expresa su amor hacia nosotros. Amados hermanos, yo insisto esta mañana en que cada uno de nosotros se debe asombrar del milagro de la salvación en su propia vida y decir: he sido transformado, he sido cambiada, ahora soy otra criatura de la que antes era, antes de recibir a Jesús. En una ocasión le preguntaron a un hombre que había dejado su adicción al alcohol, y aquel hombre había permitido que Jesús obrara en su vida y entrara en su corazón. Le preguntaron: ¿usted realmente cree que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná? Y aquel hombre, con poco conocimiento bíblico, pudo responder categóricamente: la verdad no sé explicarlo bien, pero lo que sí sé es que en mi hogar Jesús hizo que el vino se convirtiera en pan. Hay un testimonio personal en la vida de cada uno de nosotros de lo que significa la salvación. Si ya disfrutamos de ese mayor de los milagros que es la salvación, les insisto que podemos pedir por otra situación. Pero inquietante si usted está pidiendo por otras situaciones sin haber recibido el mayor de los milagros, que es la salvación. Que usted esté pidiendo: Señor, que se resuelva esta situación, y el Señor lo mire y le diga: su merced, y le diga: hijo como hijo todavía. Entonces, primero nos hacemos sus hijos con el mayor de los milagros, que es la salvación, y luego empezamos a clamar por otros milagros. ¿Le parece un orden lógico? Ahora viene algo que de pronto ustedes van a ver fuerte. Si ya tiene su milagro de salvación, el milagro que está por suceder, que ojalá sucedan, ya no es tan importante como habíamos pensado, porque el milagro de la salvación ocupa el primer lugar. Si no lo entendemos así, luchamos todo el tiempo diciendo: Señor, mi respuesta. Señor, he pedido, he orado, he clamado, he ayunado y no ha habido respuesta. ¿Qué pasa, Señor? Pero cuando tenemos al mayor de los milagros en nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas, lo demás entonces pierde tanta relevancia como se la hemos querido dar cada uno. Y claro, esta mañana desde su asiento usted puede estar diciendo: claro, ella habla así porque no sufre lo que... Como hijos de Dios podemos esperar que sucedan milagros maravillosos en nuestra vida, además de la salvación. ¿Cuántos? Usted esta mañana no se vaya a ir dándole puntapiés a las piedras para la casa diciendo: gracias, Señor, soy salvo, pero no puedo esperar nada más. Yo no estoy diciendo que si en primer lugar usted y yo ya somos hijos de Dios, lo demás viene, pero a veces esa añadidura se ha vuelto tan valiosa que el milagro de la salvación se ha vuelto secundario. Como hijos de Dios podemos esperar grandes milagros y respuestas de Dios a nuestra vida, porque si el Señor nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también qué? Todas las cosas. Si no nos negó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Serán acontecimientos fuera de lo normal, no comunes, no ordinarios, sino extraordinarios, que se salen de la lógica humana y que no tienen explicación, sino solamente se los atribuiremos a Dios. Así que recordamos esta mañana que la gloria siempre será para el Señor. Cuando esos milagros sucedan, no se quede con una partecita de la gloria, sino désela toda al Señor, quien hace posible. El profeta Isaías tenía buenas noticias para el pueblo que caminaba en el desierto. El profeta Isaías recibió de parte de Dios una palabra para aquellas personas que pasaban por el desierto. Y vamos a ir todos a Isaías 41:17 para que usted reciba allí lo que dice este versículo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, pero ¿qué? No las hay.
seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Esas eran noticias para quienes iban caminando en medio de un ardiente desierto. El profeta les dijo: el Señor les manda decir que los afligidos y menesterosos buscan aguas y no las encuentran, que su lengua está seca de la sed, pero que Él los va a oír y no los va a desamparar. Esas son también buenas noticias para usted. Usted busca y no encuentra y ya está afanado y afligido por algo que no se soluciona, por algo que no tiene. Pero dice el Señor: los oiré y no los desampararé. Cuando usted hace parte de la familia de Dios y hace parte de los que nos podemos llamar por su gracia y misericordia hijos de Dios, usted puede guardar la esperanza de decir: Él me oye, no me deja. Pero mejores y más noticias buenas para quienes caminaban por el desierto. Isaías 41 del 18 al 20. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Le dijo a quienes caminaban por el desierto: yo los oiré y no los voy a... Y quienes estaban escuchando dirían: bueno, Señor, ¿y qué es lo que vas a hacer estando nosotros caminando por un desierto? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor respondió a través del profeta Isaías: en las alturas les voy a abrir ríos. Y todos dijeron: amén y gloria al Señor. Yo creo que no. Yo creo que dijeron: ríos encima de una montaña. Me da risa. Eso no se puede. Los ríos van más abajito, pero en las cumbres de las montañas los ríos. Y Él les dijo: y fuentes en medio de los valles. Tampoco es lógico. Abriré en el desierto estanques de aguas. Y dijeron: imposible. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Y entonces la gente dijo: esas son ilusiones del desierto. ¿Se acuerda que la gente dice que cuando hay mucho sol sobre la cabeza la gente empieza a ver espejismos? Entonces un río en la montaña, ¡ay, qué rico! Pero es un espejismo. Pero lo estaba diciendo el que decía: no los desampararé. Les dijo: abriré ríos en las alturas, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en las tierras secas. Y luego dice algo importante en el versículo 19, dice: daré en el desierto. Y menciona 7 clases de árboles. 41:19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Esos 7 árboles brotarían en medio de un lugar inhóspito con un propósito. Versículo 20. Para que vean y conozcan, adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó, es decir, para gloria de Dios. Esos 7 árboles, quiero ser bastante genérica con lo que voy a decir, y es que esos árboles que Dios permitiría que brotaran, que crecieran en el medio del desierto, eran árboles que tenían gran altura, que eran de una excelente madera, que tenían rápido crecimiento y que sus ramas se extendían de tal manera que podrían dar sombra a quienes iban caminando. Y como eso nada tiene que ver con nosotros, entonces decimos amén y nos vamos para la casa diciendo: y no entendí. ¿Qué tiene que ver eso con mi necesidad de salud? ¿Qué tiene que ver eso con mi necesidad económica, legal, financiera, de familia? ¿Qué tiene que ver eso? Y es cuando las personas nos dicen: yo leo la Biblia, pero... Y hace unos días hablábamos por la palabra de Dios que hay cosas que vamos a entender de manera... Porque al hombre natural las cosas de Dios le son locura. Pero hay que entender algunas cosas espirituales. Entonces, si para su milagro personal Dios esta mañana por su palabra le está diciendo que va a hacer y va a permitir ríos en las alturas, usted dice amén, pero
no sé cómo sucederá. Fuentes de aguas en los valles y decimos, ¿cómo será eso? Lagunas en el desierto, decimos, imposible. Que salgan y broten árboles donde no ha llovido por mucho tiempo, decimos, nada que ver. El pasaje menciona 3 tipos de terrenos que son alturas, valles. ¿Sí están ahí esos 3? O yo los traje para que me quede esto. Alturas, valles. Seguro que Dios está al tanto. Seguro que Dios ha mirado las lágrimas que usted ha derramado. Seguro que el Señor conoce la fatiga y el cansancio que ha tenido usted enfrentar a causa de la espera y seguro que Dios nos quiere hablar esta mañana, levantar nuestra fe. Les dije el otro día que por sugerencia de alguien yo debiera hacer toda esa palabra fuera para mí, pero la comparto como si el Señor dijera, no importa si está pensando que el milagro que necesita está muy alto, no importa que el milagro que esté esperando se sienta inalcanzable en un valle, no importa que el milagro que está esperando sienta que ya no puede brotar en dos oires, alto, inalcanzable, difícil de alcanzarlo. Ponga en el milagro que usted necesita y es demasiado alto, es demasiado difícil que eso se haga una realidad. Yo no puedo creer que eso finalmente se vaya a hacer una realidad. Yo lo veo demasiado alto, hasta allí no puede llegar mi fe. El Señor le dice esta mañana que en esas alturas Dios va a enviar ríos, que aunque no es habitual que estén allí, porque Él es Dios de grandes maravillas, Él lo permite. No sé, los que manejan una recta, se ve la carretera que no termina, que no alcanza uno a visorar dónde termina. Es un valle, es una recta. Si su milagro está como en un valle y usted no alcanza a mirar dónde finaliza, está inalcanzable, no se ve dónde, es porque está pasando una situación donde usted ya no ve esperanza, donde ya no se ve que vaya a ver. Pero de pronto su dificultad es como un desierto donde ya no hay vida. Dice, ya se murió, ya no puede suceder nada, esperanza, porque en el desierto ya no crece nada y en ese desierto dijo el Señor que iba a colocar lagunas de agua. Por nuestra humana debilidad decimos imposible. Eso no va a suceder porque eso no es lógico que suceda. Mis amados hermanos, el concepto etimológico de milagro es que es un suceso extraordinario, maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye solamente. Así que si su milagro está demasiado alto para decir, eso ya no se puede, está inalcanzable. Hoy el Señor por la palabra nos dice, pues allí voy a hacer que broten. Si su milagro está distante como en un valle y ya se perdió la esperanza, el Señor le dice, en ese valle van a haber fuentes de agua. Pero si su milagro es como transitar en un desierto, el Señor esta mañana por su palabra nos dice que habrán lagunas en aquel desierto y que crecerán árboles para que le den sombra en medio de ese. Yo no quiero que usted se vaya para su casa pensando que el milagro que usted espera, anhela, necesita y por el cual ha clamado está demasiado alcanzable. Que se vaya por la palabra creyendo en que el Dios a quien amamos, a quien servimos y a que aquel que hizo un milagro de salvación tiene poder para hacer extraordinario. El compartir del tema de los milagros vino a partir de un milagro que Dios hizo. Y yo también pasé por el momento de decir, imposible, no se puede, inalcanzable, todo se puede. Pero les conté el resultado de cómo Dios hizo cosas inusuales, extraordinarias en mi vida. Y por eso me atrevo a pararme en este lugar para decirle, su milagro no es para Dios, ni se sale de su alcance, ni es demasiado alto, ni demasiado lejos como en un valle, ni demasiado difícil que brote en el desierto, porque el mismo Dios que le dio el milagro de la salvación puede hacer milagros extraordinarios en su economía, en su vida de salud. Yo veo a veces que hay situaciones de familia que se sienten ya como perdidas. Y yo por la palabra, no para tocar la sensibilidad de sus emociones y para que usted salga de este lugar con otro, por la palabra quiero decir lo que dice la palabra. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, seca está de su, pero yo su Dios los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los en las alturas les abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan que la mano del Señor hace esto, el santo, para que nosotros podamos hacer milagros, pero no en ningún momento de nuestra vida cristiana
vayamos a perder la expectativa de que estamos en las manos del mismo Dios que salvó. No era casi un imposible que fuéramos transformados, y fuimos transformados. Ese mismo Dios, responder con maravillosas y tremendas cosas al clamor que hemos estado haciendo. ¿Ha derramado lágrimas por su milagro? Yo también. ¿Ha pensado que ya no es posible que suceda, que está demasiado alto? ¿Ha pensado que es inalcanzable? Yo también. Y también he pensado que se murió, que ya no hay nada. Puedo hacer del lado de mis hermanos, nuestra fe en nuestro glorioso Cristo se active y podamos tener la fe suficiente para creer que Él es galardonador para creer que Él tiene poder para hacer lo que Él quiera, porque finalmente Él es el creador. Señor, te amamos a esta hora. Estamos muy agradecidos por tu palabra esta mañana. Tu palabra nos lleva a entender que no hay nada demasiado alto para que tú lo hagas, demasiado lejos para que tú lo alcances, o demasiado muerto para que tú no lo revives. Padre, yo oro con mis hermanos esta mañana para pedirte que cosas extraordinarias sucedan. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús y con la guía del Espíritu Santo que eso que ya vemos muerto cobre vida, que eso que lo vemos inalcanzable como en un valle podamos sentirlo cercano, y que eso que vemos tan alto, imposible de llegar hasta allí, lo veamos posible. Oro por mis hermanos, Señor, que han pasado días orando y llorando por un milagro, y el milagro todavía no sucede. Me auno a ellos, me tomo de la mano con ellos para decirte, Señor, yo también clamo por un milagro, Señor. Yo también clamo a ti, que hiciste el primer milagro en mi vida, y es el milagro de la salvación, para rogarte, Señor, que los otros milagros sucedan también en nuestra vida. Así como nos transformaste, que era casi un imposible que algo sucediera en nuestras vidas, pero lo hiciste. Asimismo te pedimos que milagros sucedan en nuestra vida, extraordinarios, maravillosos, poderosos, que solamente los podremos atribuir a ti y a tu poder. Pedimos paz en nuestro corazón mientras esperamos. Pedimos fe aumentada en nuestras vidas mientras esperamos. Pero el día que sucedan esos milagros, saltaremos como los becerros de la manada y te daremos toda la gloria a ti, porque no hay otra forma de glorificarte y alabarte sino con nuestra gratitud. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.